El siglo XX, el siglo del yo y del individualismo, comienza con varias iluminaciones sorprendentes. Intelectuales que súbitamente transcriben mensajes desde el más allá. Nos referimos a Carl Jung, el poeta Yeats y Aleister Crowley, aunque en realidad podríamos citar a otros muchos. Artistas y visionarios que devolvieron a nuestro tiempo una comprensión mágica y animista del mundo. Poco tienen que ver estas visiones con la fascinación por lo sobrenatural que desde mediados del siglo XIX arraigó en la clase trabajadora, volcada en la comunicación con espíritus y fantasmas, interpretada a menudo como una vía de escape a la insoportable realidad del lumpen industrial. Tras Darwin, Nietzsche, Marx, Freud o Ford, se comprende una crisis existencial en la que poco espacio quedaba a los valores y creencias tradicionales. Además, muchos descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas, como los rayos X, el radio o la telegrafía inalámbrica, en lugar de despejar la superchería, abrieron puertas a la imaginación más bárbara. Si los más inocentes se distrajeron o fueron distraídos con espíritus, parlanchines y mobiliario volante, los más cultivados prefirieron recuperar una tradición que había atravesado siglos y culturas, conocida como gnosis, ocultismo, saber secreto y un puñado de modos más. Para los iniciados en esta disciplina, la meta no es otra que comprender el mecanismo y el sentido de aquello que todo lo unifica. La manifestación más palpable de este orden son las matemáticas, y no tanto las leyes de la física universal como los patrones que parecen organizarlo todo. ¿Cómo es posible que plantas, catedrales y galaxias compartan forma y estructura? Alquimistas, magos, místicos y chamanes, desde el antiguo Egipto a los Rosacruces, desde Hipatia de Alejandría a Rodolfo II de Praga, todos investigaron una ciencia que era también arte, magia, mística y moral. Con los gabinetes de maravillas, aquella concepción del mundo y del saber, curiosidad en estado puro, alcanzó una expresión escenográfica sublime. Los sentidos desbordados, todo a la vista, al alcance y a la vez todo oculto, todo expuesto, ilustrado, pero siempre codificado. ¿Un saber para todos? Sí, para todos los iniciados. El monoteísmo cristiano y la árida fe en la ciencia acabaron aparentemente con aquel mundo, cuya única condición para existir era que se creyese en él. Pero aislada y discretamente, artistas y pensadores como Blake, Pessoa, Poe o Alan Moore han mantenido viva esa tradición, tejiendo un guión constante y secreto en nuestra historia. De todos los personajes que revivieron la tradición ocultista en el siglo XX, Aleister Crowley ha sido el más influyente. Gurú, charlatán y mago egocéntrico, Crowley supo catalizar lo que de conveniente tenía aquella cultura para la sociedad moderna, hedonista, individualista y perezosa. Colin Wilson supo expresar bien esto. El arte, la música, la filosofía y la mística son todo formas para escapar de los confines de la vida cotidiana, pero todos exigen un gran dispositivo inicial de esfuerzo consciente. En contraste, la magia o el ocultismo constituyen un método simple y directo para escapar de esos confines. En lugar de mirar hacia afuera, el mundo de los grandes compositores o los grandes filósofos, los estudiantes del ocultismo miran inmediatamente hacia su interior, intentando llegar a las profundidades subliminales. Pero la oportunidad de Crowley cristalizó sobre todo por la necesidad de ubicar en algún lugar las inquietudes espirituales de una generación rebelde y expresiva, la de los 60, recelosa además de las jerarquías tradicionales. Hippies is kind of a stereotype. Yeah. Generally a newspaper stereotype. So that it's hard to generalize, except to the extent that what is called the hippie movement involves an alteration of consciousness towards some greater awareness and greater individuality, which you might even sympathize with. Yeah. Then hopefully the future will see like a spread of that gentleness and consideration coming through politically and artistically and maybe even on television. Not quite yet.
A aquellos jóvenes parecía darles lo mismo confiar la primavera a Buckminster Fuller, el verano al Maharishi Mahesh Yogi y el otoño al propio Crowley, apodado la Bestia por su propia madre. When George Harrison came to me, I didn't know what to think. But I found he really wanted to learn. I never thought our meeting would cause such an explosion. That Indian music would suddenly appear on the pop scene. Aquí está Crowley, entre los corazones solitarios, un puñado de estrellas carismáticas compitiendo por su espacio en nuestro imaginario. Un collage firmado por el artista británico Peter Blake, que es un monumento al Star System, un combate de egos proyectando su sombra sobre una gran masa de admiradores, el público, del que se nutren y en cierta manera al que exprimen. Crowley, como la gran profeta del individualismo, la novelista Ayn Rand, eran conscientes de que no hay espacio bajo el sol para todos. La voluntad desatada de unos se impone inevitablemente sobre la libertad de otros. Rand habla de la virtud del egoísmo. Crowley se expresa de manera aún más contundente. Donde estoy yo, no hay Dios. No hay más ley que mi voluntad. Crowley lee a Rand y se reconoce en su obra, cree incluso haberla inspirado. También Anton LaVey, el mago satanista, encuentra inspirador el discurso de Rand, como Ronald Reagan, Alan Greenspan o Paul Ryan, el asesor de Trump que exige a sus subordinados, ejecutivos o becarios, leer a Rand. Altruism is incompatible with capitalism and with businessmen. Businessmen are a cheerful, benevolent, optimistic, predominantly American phenomenon. The essence of their job is the constant struggle to improve human life, to satisfy human needs and desires, not to practice resignation, surrender, and worship of suffering. And here is the profound gulf between businessmen and altruism. Businessmen do not sacrifice themselves to others. If they did, they would be out of business in a few months or days. They profit, they grow rich, they are rewarded as they should be. This is what the altruists, the collectivists, and other sundry humanitarians hate the businessmen for, that they pursue a personal goal and succeed at it. La brillante y polémica pensadora sigue en el centro del debate. Para Obama, los adolescentes no deben leer sus textos. Quienes lo hacen, dice, creen siempre que los demás están equivocados. Para los conservadores se trata de lecturas imprescindibles, pilares de una cultura del yo permanentemente amenazada por una multitud parasitaria. Hace millones de años un hombre primitivo descubrió cómo hacer fuego. Probablemente fue quemado en la hoguera que él había encendido para sus hermanos, pero les dejó un regalo inimaginable al hacer desaparecer la oscuridad de la tierra. A través de los siglos, hubo hombres que dieron los primeros pasos por nuevos caminos, apoyados solamente en su visión. Los grandes creadores, los pensadores, los artistas, los científicos, los inventores, lucharon contra sus contemporáneos. Y solo viviendo para sí mismo pudo lograr las cosas que luego se han reconocido como la gloria de la humanidad. Esa es la naturaleza de la creatividad. El hombre no puede sobrevivir si no es a través de su mente. Llega al mundo desarmado. Su cerebro es su única arma. Pero la mente es un atributo del individuo. Es inconcebible que exista un cerebro colectivo. El hombre que piensa debe pensar y actuar por sí solo. La mente razonadora no puede funcionar bajo ninguna forma de coacción. No puede estar subordinada a las necesidades, opiniones o deseos de los demás. No puede ser objeto de sacrificio. El creador se mantiene firme en sus convicciones. Los adolescentes centran hoy los debates sobre Rand, precisamente los adolescentes, siendo la adolescencia una construcción en la que el individualismo y la subjetivización hiperemotiva son capitales. Fueron los gestos de Dean en Rebelde sin causa, las lágrimas de Johnny Ray y la impostura melancólica que desde entonces asociamos al gesto adolescente. Fool, fool, that's what I am, just a fool.
Su penúltima declinación son los chavales de Crepúsculo, alegoría fantástica de la adolescencia en la que jóvenes, bellos y superpoderosos amos de la noche viven en una permanente y triste bruma azul. And that's what made her cry. There never was a girl. La sociedad occidental ha hecho de la rebeldía un gesto asumido, una fricción entre generaciones inherente al progreso, tan incómoda como útil, catárquica, necesaria y a veces heroica. Desde Jesucristo a Rosa Parks, el mito del individuo capaz de doblegar un orden corrupto permanece vivo en nuestro imaginario. El prestigio de la masa, en cambio, sufre permanentes altibajos. Tonight's dream, the big question. What's the meaning of life? Cuando se trata de confiar en su opinión política o creativa, se les desprecia. Cuando a la masa se le llama mercado, entonces su sabiduría es infinita, un criterio mudo pero fiable al que el economista ilustrado Adam Smith llamó la mano invisible. A la devastación económica que este sistema ultraliberal puede sembrar le han dedicado obras Naomi Klein o Adam Curtis, quien además veía en Silicon Valley un excéntrico aliado de sus tesis. What some people were beginning to see was that the computer networks and the global systems that they had created hadn't distributed power. They had just shifted it, and if anything, concentrated it in new forms. And some of the computer utopians from Silicon Valley were also beginning to realize that the World Wide Web was not a new kind of democracy, but something far more complicated, where power was exercised over the individual in new and surprising ways. John Hicks, en su historia alternativa del siglo XX, va más lejos y conecta a Rand, la economía liberal y el espíritu individualista americano, con Fitzgerald y el Gran Gatsby, el gen egoísta de Richard Dawkins o la teoría de juegos del matemático John Nash. En el corazón de nuestro tiempo, un mago confuso y fascinante, Crowley, inspirado por Lao Tse, Nietzsche y Horus, la deidad egipcia. En el censo británico de 2011, 184 personas aseguraron ser telemitas, fieles al culto de Crowley. 176.632, por otra parte, manifestaron ser jedis. Balato, hey.